Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron 38 millones de personas, una cantidad tan asombrosa que es difícil para aquellos que no lo presenciaron imaginar el alcance de esa tragedia. Muchos de los muertos dejaron tras de sí poco más que una foto, unas cartas, una lápida o nada en absoluto. Sin embargo, entre esas 38 millones hubo una joven que, aunque fue desconocida, ha logrado generar sentimientos alrededor de todo el mundo, porque dejó algo especial. Tan solo un diario. Probablemente ya han leído ese diario. Hoy veremos los alegres años de su niñez, sus heroicos días finales y algunos detalles de los meses que nunca fueron relatados en el diario de Ana Frank. Tú has sabido durante mucho tiempo que mi mayor deseo es ser una periodista y luego una escritora famosa. She became world famous because of her diary. But she also became world famous because she died in a concentration camp, because she was Jewish. She's so real, Anne, and she's so alive, and I think that pulls you just like a magnet. She was popular with everybody. She made fun, and she wanted the attention of the boys, yes. And they liked her. I really thought she was a little spoiled, but I don't think she thought so herself. She was a real, 100% real girl like everybody else, like all the other girls, with the exception that she had a great talent for writing. Nobody was able to touch every part of life and the Holocaust and religion in one book. She was a writer, and a writer often finds survival in writing. Veo al mundo transformándose lentamente en un desierto. Escucho el trueno que se acerca y que algún día nos destruirá a nosotros también. Mientras tanto, debo aferrarme a mis ideales. Tal vez llegará el día en que podré verlos convertidos en realidad. Ana Frank, la vida de una joven. La vida de Anneliese Marie Frank comenzó el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Main, Alemania. Ana, como la llamaban, era la segunda hija de Otto y Edith Hollander Frank. Ana tuvo una niñez feliz, adorada por su hermana mayor Margot y rodeada de familiares y amigos. Era lo suficientemente afortunada para no sentir el terrible clima político que reinaba afuera de su hogar. Ambos padres provenían de prominentes familias e incluso Otto había sido condecorado como oficial alemán en la Primera Guerra Mundial. Pero a pesar de sentirse alemanes, ellos eran también judíos y a finales de los años 20, mientras Alemania sufría un devastador colapso económico, el ser judío era cada vez más peligroso. Cuando Adolfo Hitler, líder del extremista Partido Nacionalista Nazi, fue elegido como primer ministro de Alemania, sobre la base de la pureza racial, Otto Frank decidió que sus hijas estarían a salvo en otro lugar. We left Germany in 1933 because I didn't want to educate my children with blinkers. They were not allowed to see Christian friends anymore. In Holland, it was different. Holanda había sido neutral en la Primera Guerra, así que Ámsterdam parecía ser un refugio seguro. Otto era un experimentado negociante. En poco tiempo logró establecer una compañía para la venta de pectina, ingrediente clave en la fabricación de mermeladas caseras, y pronto trajo a su familia a Ámsterdam. Una de las primeras personas que Ana conoció fue su asistente, Miet Gies. It was in the winter. Mr. Frank said to me, my wife and my youngest daughter came in the office. And yes, Mrs. Frank with Miss Anne came in and dressed in a white fur coat, a little shy. And then she looked around in the office, type machines, look out the window and so. It was very nice. La familia Frank se mudó a una moderna urbanización en Merwede Plain, al sur de Ámsterdam, un vecindario que estaba llenándose de refugiados judíos provenientes de Alemania. En poco tiempo, Ana encontró amigos en su nueva escuela. Era vivaz y franca, y
conocía un truco para dislocar su hombro que divertía a sus compañeros. You know, Anna was a very special girl. She, in America, maybe you say spicy. A girl that knows everything. My mother would describe her very good. She would say, God knows everything. Anna knows everything better. El padre de Anna consentía sus charlas acerca de estrellas de cine y de sus múltiples admiradores, pero su madre se preguntaba por qué Anna no podía comportarse como su hermana mayor, Margot. Margot era, según la opinión de todos, perfecta, y Anna sabía que jamás podría igualarla. Margot maybe was even more special than Anne. She was a very good-looking girl, very obedient, and a very good scholar. And Anne was jealous because Margot was always the beautiful girl, and she was so neat, and so I know that she was jealous because her Margot and the mother were very much together. Anne was not so easy a girl. She was difficult. Probably her mother told her so. Luego de cumplir los 10 años, las batallas de Anna en el hogar fueron eclipsadas por la guerra. El ejército de Hitler estaba avanzando y parecía que ningún lugar de Europa era seguro. El 10 de mayo de 1940, un mes antes del 11º cumpleaños de Anna, Hitler invadió a los Países Bajos. Allí, como en el resto de Europa, su ira estaba dirigida contra los judíos. Al poco tiempo, los judíos debieron presentarse ante las autoridades alemanas y cada día que pasaba tenían que renunciar más a sus derechos. En 1941, Anna y Margot tuvieron que cambiarse de escuela y comenzar a asistir al liceo judío. Eso no les molestó, pero los alemanes le hacían la vida cada vez más difícil. Everything that was fun in life was forbidden. To sit in a park or at a bench, that would be written for Jews and for dogs forbidden. We couldn't go to the park, we couldn't go to the swimming pool, we couldn't go to theater. All these little things that were unpleasant, but that you could live with. And with every new measure, we would say, well, it's so terrible as long as we can stay home, which we did for quite a while. A pesar de las asfixiantes restricciones, Otto Frank, quien era para Anna el padre más adorable del mundo, nunca dejó de encontrar un poco de luz dentro de aquella oscuridad. Mr. Frank really was a very, very nice man. He was wonderful. He was always optimistic, also later when the war started. My father always said everything will be bad and the Germans will win the war. And then Mr. Frank came in and everything will be okay and the Americans will help and no, don't speak like this. Pero debajo de ese optimismo, Otto Frank hacía planes en caso de que no todo saliera bien. Una mañana de 1942 le pidió a su asistente, Milt Gears, tener una conversación en privado. Upon a morning, he asked me to come in his office and said, I have to speak with you something. My wife and my children, we want to go in hiding. And I listened to him. Are you willing to care for us with food and other things? And I said directly, yes, of course. It was very dangerous, yes, I know. But it was my choice. The people I worked with were really friends. And when the time came that we had to try to hide, I first spoke to Mr. Koppers, whom I knew already for many, many years as a very straight, a real good Dutch man. And Koppers immediately said, well, the best thing would be we would hide here in our office building. After Koppers, I talked with Miep. Miep, I knew very, very well, too. She agreed, and then we talked to Mr. Krahler. He agreed, and then we talked to Ellie. So the four of them all were prepared to help us in case of hiding. Anna no sabía nada de los arreglos de su padre. Ella tenía otras cosas en qué pensar, particularmente en un admirador de 16 años, Hello Silverberg. I was attracted to her
people often ask this question about 16-year-old boy being interested in a 13-year-old girl, and it happens. And she was fascinating. She was very articulate, and I wasn't used to that kind of intellect in somebody that young. En la escuela, Ana tenía la reputación de ser demasiado expresiva. Estaba más interesada en flirtear que en el álgebra y como castigo por ser una habladora incorregible, debía escribir ensayos y poemas para defenderse, lo cual le encantaba. Así que seguía hablando sin parar. And in that school, we were sitting always together and we were chatting. And then one day they took me out in the next class. Next morning, who sits next to me? Again, Anne. And the teachers let us live. I think they knew already we don't have a lot of time left. Can you say it was cozy in that classroom? Perhaps that's the right word. Because we all had the same fate. We knew that outside terrible things were happening. And even the teachers, we were very close. En esos nefastos días, aún un descuido de adolescente podía ser fatal. Ana nunca había visto a su padre tan enojado como el día en que ella y Hello llegaron tarde a casa después de dar un paseo. So we, at that moment, probably didn't pay enough attention to the 8 o'clock curfew. You know, kids think, well, so we're a little late. Nobody's going to say anything. But it was quite dangerous to do that. And we knew that later. Pocas cosas eran seguras en Ámsterdam después de la invasión, pero al menos Ana podía contar con que su adorable padre mantuviera la tradición de celebrar su cumpleaños. El 12 de junio de 1942, el día en que Ana cumplió 13 años, su padre compró regalos para su fiesta. Ana estaba sumamente emocionada, especialmente por el regalo que ella misma había escogido, un diario con una cubierta de cuadros rojos y blancos. Well, she was, of course, very excited that her party was, that people were coming for the children for her party. And with sparkling eyes, she looked at the presents, but she was... Her most important present was a diary, and that I remember that so well. And afterwards, when everybody had gone and we were there together arranging her presents, I couldn't find her diary. She already put it somewhere else. Para ese entonces, el regalo favorito de Ana estaba ya escondido en su habitación con esta inscripción. Espero poder confiártelo todo, como no he podido confiar en nadie más. Y espero que seas una inmensa fuente de consuelo y apoyo. Unas semanas después, Ana necesitaría ese consuelo mucho más de lo que imaginaba. El 5 de julio de 1942, algunas semanas después de su cumpleaños, Ana Frank estaba tomando el sol en el tejado de su casa cuando escuchó sonar el timbre. Ella esperaba que fuera una visita de su enamorado, Hello Silverberg, pero no fue así. Era una orden nazi para llevar a su hermana Margot al día siguiente a lo que llamaban un campo de trabajo en el este. Había llegado el momento que su familia tanto temía. Al día siguiente, los amigos de Ana vinieron, como era de costumbre, al departamento número 37 de Mervedy Plain. And we were ringing and nobody opened the door. And at the end, the tenant, Mr. Houtsmith, he opened the door and he looked at us. If he had never seen us, me, he knew for 9 years. What do you want? I say, we want to play with Anne, like always. And then he said, but you don't know, the Frank family went to Switzerland. And then we went into the house and everything was upside down and everything had always been so neat in that house. I saw Anne's room and the bed was not made and the shoes that she had just received and she was so proud of where she left them. So I thought, how is it possible that she left these shoes? But, well, she didn't need shoes, of course. Aun cuando había dejado sus zapatos, Ana había llevado consigo el regalo más importante, su diario. Ella y su familia se encontraban en el escondite que Otto Frank había escogido cuidadosamente, su oficina en el número 263 de Prinsengracht. Desde afuera nadie podía saber que estaban allí. Una vez que atravesaron la puerta secreta, se encontraron dentro de un edificio trasero de 2 pisos y un ático. Estas pocas habitaciones serían su hogar hasta el fin de la guerra.
o hasta que fueran descubiertos. Al poco tiempo se unieron a la familia Fran, el socio de Otto, Hermann van Pels, su esposa August y su hijo de 16 años, Peter, y más adelante un dentista, Fritz Pfeffer. Todos debían obedecer estrictas reglas para poder estar a salvo. Nadie podía usar el grifo o bajar el excusado durante el día. Debían hablar en susurros y caminar sin zapatos. Solo de noche podían bajar a la oficina para escuchar la radio. Y lo peor de todo, la habladora de Anna no tenía a nadie con quien conversar. She must have been so bored to be all by herself, but I think that her diary was a compensation. And that's why she made Kitty her friend. Kitty, como Anna llamó a su diario, se convirtió en algo más que su única amiga. Fue su salvadora. En las largas horas de quietud, al menos Anna podía conversar con Kitty. Hermoso, ¿no te parece? Ay, qué chiste. ¿Qué pasará ahora? Hola, sí, estoy bien. Anna intentaba comportarse bien, pero sabía que a veces era fastidiosa. Tenía cientos de opiniones en todo momento. Era insolente, argumentadora e intranquila. Limitada a las estrechas habitaciones, sentía rabia contra su madre. Resentía que la comparaban con su perfecta y callada hermana y criticaba a la familia Van Pels. Estaba atrapada, todos estaban atrapados. Día a día lo único que podían hacer era estudiar, leer o escribir en las habitaciones oscurecidas por las persianas. Anna luchaba contra la tristeza cubriendo las paredes con su colección de postales y de fotos de estrellas de cine. Pero el constante miedo y el aislamiento hicieron que el resto del anexo se mantuviera en un estado de depresión. Todos añoraban las visitas diarias de sus protectores. That was an awful moment for me, because I feel so that dependence on us, help us, outside Anne. Anne stand in the front and said with a cheerful tone, "Hello, Miep, and what is the news?" Querida Kitty, hoy solo tengo noticias desconsoladoras y deprimentes. Se están llevando a muchos de nuestros amigos y conocidos judíos en manadas. Asumimos que la mayoría de ellos son asesinados. La radio inglesa dice que están siendo llevados a las cámaras de gas. Anna luchaba contra la desesperanza creciendo internamente, la única dirección en la que podía crecer. A medida que avanzaba en cada página de su diario, se volvía mayor y más sabia. A menudo me he deprimido, pero nunca me he sentido desesperada. Veo nuestra vida en este escondite como una aventura interesante, llena de peligro y romance, y percibo cada privación como un entretenido relato para añadir en mi diario. He decidido llevar una vida diferente a la de otras jóvenes. Lo que estoy viviendo ahora es un buen comienzo para una vida interesante. That she could find that beauty and all that passion and everything within that dark and closed space is a miracle, really. There's something miraculous about it. Mientras los meses en el anexo se convirtieron en un año y luego en 2, Anna incluso logró encontrar el amor en un espacio tan pequeño, con el único chico que tenía cerca, Peter. Comenzaron a pasar horas juntos en el ático. Mientras observaban por la ventana su árbol de castañas, el amor floreció y Anna recibió su primer beso. Pero ella pronto se dio cuenta de que Peter no era un compañero digno para ella. Peter no tiene el suficiente carácter, la suficiente voluntad, el suficiente coraje y fuerza. Es aún un niño, emocionalmente no es mayor que yo. Lo único que quiere es felicidad y tranquilidad de espíritu. ¿Es que acaso tengo realmente solo 14 años? I feel so sorry for her. She must have been very lonely because this boy, Peter, was her friend, but she didn't get much out of him, I think. Cannot have been a real friendship. Kitty seguía siendo su mejor amiga y tal vez su boleto de entrada a la vida que había soñado. El 29 de marzo de 1944, Anna escuchó en la radio un llamado a los ciudadanos holandeses para que guardaran sus cartas y diarios para ser publicados al finalizar la guerra. Claro que todos saltaron sobre mi diario. Solo imagina lo interesante que sería que yo publicase una novela acerca del anexo secreto. Solo por el título daría la impresión de ser una novela de detectives.
Ana se dio cuenta de que ahora tenía una meta. Quería ser una escritora famosa. Comenzó a trabajar de inmediato en la revisión de su diario. Once I catched her during writing her diary. This moment I will never forget, because it was another Anne. Esta Ana no era aquella niña que todos conocían. Ana, la escritora, era una feroz protectora de su intimidad y se tomaba muy en serio su trabajo. We didn't also not know what a very intelligent child it was. We did not know that, because there were always the fear to care for 11 people every day. And most of all, the danger. El peligro parecía acercarse cada vez más. Hubo varias ocasiones en que unos ladrones irrumpieron en el depósito que se encontraba abajo. Fue aún más aterrador cuando la policía de investigación llegó hasta el armario que ocultaba la entrada del escondite. Se encogían de miedo en sus camas cuando los ataques aliados y las descargas antiaéreas alemanas rompían el silencio nocturno, pero sintieron una inmensa alegría cuando, en el mes de junio de 1944, escucharon en la radio la noticia del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. Luego de 2 años de estar ocultos, tenían la esperanza de que los aliados pudieran derrotar a los nazis, pero Ana tenía la sensación de que lo peor estaba aún por venir. Veo al mundo transformándose lentamente en un desierto. Escucho el trueno que se acerca y que algún día nos destruirá a nosotros también. Siento el sufrimiento de millones de personas. Sin embargo, cuando miro al cielo, siento que de alguna forma todo cambiará para mejor, que esta crueldad también terminará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar nuevamente. Mientras tanto, debo aferrarme a mis ideales. Tal vez llegará el día en que seré capaz de verlos convertidos en realidad. El 1 de agosto de 1944, Ana escribió por última vez en su diario. No tendría la oportunidad de relatar el resto de su historia, pues 3 días después ese capítulo llegaría a su fin. 1944. Era una hermosa mañana, una de esas mañanas que provocaba en Ana Frank y en los demás el deseo de estar afuera, respirando el aire fresco. En esos días de verano, el miedo de ser descubiertos se mezclaba con la esperanza. La invasión de Europa por parte de los aliados estaba en camino y parecía que quizá, tal vez, podrían salir pronto de su escondite. Lo que no sabían es que saldrían de allí más pronto de lo que se imaginaban. Esa mañana, Ana Frank y su familia habían sido delatados por un informante. I did not hear the door, but was standing a man with a gun. Please, don't speak. No loud. Now, you can understand how we shocked. I could not speak. Ellie too. Mr. Koophuis spoke at first. He said to me, Miep, it is the time. Los nazis sabían exactamente a dónde dirigirse. Subieron directamente hasta el armario y abrieron la puerta del anexo secreto. El líder del grupo, un austríaco nazi llamado Karl Silberbauer, se concentró en Miep mientras los demás irrumpían en el anexo. He came to me. So near to me that I feel his adem. Breath. Are you not ashamed to help Jews? You must have the highest punishment, and you know what that is. Miep y Ellie apenas pudieron salvarse de ser arrestadas. No podían hacer nada más que mirar impotentemente mientras Ana y los demás eran llevados abajo y subidos a los camiones aparcados afuera. Tan pronto como creyeron que era seguro, Miep y Ellie subieron al anexo, encontrándolo en ruinas. All the papers were scattered on the floor. And we saw that. And I said, Anne, that is the diary of Anne. Take up, take. And so we took all the things together. We had hope that all the people came back. And I want to see her smile when I gave it her, the diary. I want to see the smile of this child. Pero ahora, cuando lo que tanto temían se había vuelto realidad, la sonrisa de Ana había sido reemplazada por un gesto de terror.
a manos de los nazis, fueron llevados al cuartel de la Gestapo y luego a una prisión en el centro de la ciudad. 4 días después de su captura, subieron a un tren que los llevó a un campo de concentración conocido como Westerbork. Luego de haber estado encerrada durante 25 meses, Anna sintió un poco de alivio al estar afuera, al aire libre, a pesar de estar rodeada por un cercado de alambre de púas. Pero la familia Frank pronto se dio cuenta de que Westerbork era solo un campo de paso. Cada martes partían trenes con rumbo al este. Nadie tenía la más mínima idea de lo que les esperaba allá. Solo sabían que debían sentir temor. In Westerbork, one lived for 2 days. On Tuesday and Wednesday. On Thursday, you started to tremble. On Friday you were told that you had to leave on Tuesday. On Saturday, you tried to get out of it. On Sunday, you were told you can't get out of it. On Monday, you packed all beautiful things, as much as you can, not knowing that you were going to be killed. And Tuesday morning, 6 o'clock sharp, cattle cars left for an unknown destination, which 95% of the people thought were labor camps and turned out to be extermination camps. Luego de apenas un mes de estada en Westerbork, el 3 de septiembre de 1944, a las 6 de la mañana, los miembros de la familia Frank fueron uno de los miles que subieron a los vagones con rumbo a Auschwitz. Fueron desafortunados, pues ese fue el último tren que salió de Westerbork hacia el campo de la muerte. Los días transcurridos en los vagones sin lugar para sentarse o para dormir, sin comida, sin excusados, sin aire, puso a muchos de los pasajeros en estado de shock. Cuando llegaron finalmente a Auschwitz, no tenían idea de dónde estaban. It was 3 days and I think 2 nights. And I had quite a lowered conscience. There were very big lamps, and I thought we came at another planet with 3 moons. So down you were because you had hardly to eat and hardly sleep all that time. Auschwitz was the end. That's where the Jews were brought to be killed. Immediately when you came there was this Mengele who said left or right. And Anne was lucky that she went to the other side and not straight into the gas chambers, because she looked a bit older than her age. Children and old people immediately went into the gas chambers. Hasta entonces, la familia Frank había sido afortunada. Al menos estaban juntos. Pero a partir de ese momento su suerte cambió. Mientras la multitud bajaba del tren, Otto Frank fue separado de su familia. Anna, Margot y su madre lo vieron por última vez cuando marchaban hacia las barracas de las mujeres. Mientras temblaban de tristeza y miedo, los oficiales alemanes les ordenaron desvestirse y les afeitaron el cuerpo y la cabeza. You were naked in the cold. Brought to rooms where were a pile of shoes and a pile of dresses. And you could pick up a dress and a pair of shoes, and that was the whole clothing. Anna perdió su hermosa cabellera negra y su ligero vestido de algodón pronto se infestó de pulgas. Pero al menos Anna, su hermana y su madre estaban juntas. What I remember was a very close relationship, especially in Auschwitz, between the mother and the 2 girls. They were always together and were very close. En esas terribles condiciones, los roces entre madre e hija desaparecieron. Lo único importante era sobrevivir, juntas. E incluso Margot y Edith rechazaron la oportunidad de abandonar Auschwitz para irse a un campo de trabajo, porque Anna no podía ir debido a que en ese momento sufría de una infección de la piel causada por las garrapatas. Margot and her mother decided to stay with Anna. If they could have gone with our transport, they would have survived. Because nearly everybody of my transport after Auschwitz survived.
De todas formas, las niñas fueron separadas de su madre. El avance del ejército ruso tenía a los alemanes en una carrera para desmantelar Auschwitz y eliminar toda evidencia de sus crímenes. Cerca del 28 de octubre de 1944, Margot y Anna vieron a su madre por última vez antes de ser enviadas en tren a otro campo de concentración, Bergen-Belsen. Atemorizadas y solas, Margot y Anna solo esperaban que Belsen no fuera peor que Auschwitz, pero para ellas lo sería. Luego de sobrevivir 2 meses en Auschwitz, Anna, de 15 años, y su hermana Margot, de 18, llegaron en noviembre de 1944 a otro campo de concentración, Bergen-Belsen. Estaban hambrientas, enfermas y solas. Sin embargo, eran afortunadas de estar aún con vida, pero su suerte estaba por acabarse. No había cámaras de gas en Bergen-Belsen, pero el campo fue igual de mortal para miles de prisioneros. Living conditions were unbearable, I would say. First of all, you had a wooden barrack with a bed, which is really not a bed. There were some wood. You were wood with one blanket. The horrible thing was every blanket had lice. You had to kill the lice before you went to sleep, because if you didn't kill the lice, you couldn't sleep, and you needed your sleep. El virus del tifus causado por piojos se esparció, y en poco tiempo Anna y Margot comenzaron a mostrar los síntomas: escalofríos, fiebre, ojos y mejillas hundidas, inmensa fatiga. Al poco tiempo, Margot estaba demasiado débil para levantarse. Anna estaba apenas un poco más fuerte, pero a medida que su hermana empeoraba, Anna perdía cada vez más su voluntad de vivir. No tenía idea que justo al otro lado de la cerca estaba su amiga del colegio, Hannah. One day somebody tells me, you know, your friend Anne is here. And so I stood there and was waiting. And really, after some minutes, I hear somebody is calling for me, and it was Anne. And really, it was not the same Anne I had known. It was a real broken girl. She said, I have nobody anymore. That was not true, but she couldn't know. Se vieron 2 veces más a través del alambre de púas. Hannah intentó lanzarle a Anna un poco de comida extra. And instead of her being happy, I heard she is crying. What happened? Another hungry woman caught the package, ran away with it. So I said, Anna will try again. We tried again after some days, I don't remember, 2 days. And then she caught the package at least. But it was the last time we could speak. En el mes de febrero de 1945, Alemania estaba casi derrotada, pero aún así insistía en retener a sus prisioneros. El avance de los aliados generó una repentina actividad en el campo, y para cuando Hannah volvió a la cerca, las mujeres de las barracas donde se encontraba Anna habían sido llevadas a otro lugar. Pero Anna y Margot no lograron hacer ese viaje. Margot Fran murió a finales de febrero. Anna estaba segura de que había quedado sola, sin su familia, sin su diario Kitty. Lo que ella no sabía era que un miembro del anexo secreto había logrado sobrevivir a los campos nazis de la muerte, su amado padre Otto. This Anna didn't know. And you know what is even more sad? When I met Anna and we spoke about her father, he was already liberated, because Auschwitz was liberated 27th of January. And I met Anna beginning of February. I always thought if she would have known her father is alive, maybe she had a little bit more strength to survive. Es un milagro que no haya abandonado aún todos mis ideales. Parecen tan absurdos y poco prácticos. Aún así, me aferro a ellos porque a pesar de todo, aún creo que en el fondo las personas son realmente buenas. Me es completamente imposible construir mi vida sobre la base del caos, el sufrimiento y la muerte. Anna Fran murió un día o dos después que su hermana Margot, en algún momento a finales de febrero o principios de marzo de 1945. Sus cuerpos, como muchos otros, fueron lanzados dentro de las fosas comunes de Bergen-Belsen. Poco más de un mes después, el 15 de abril de 1945, el campo fue liberado por tropas británicas. En los meses siguientes, millones de refugiados atravesaron las ruinas de una Europa destruida por la guerra, con la esperanza de encontrar a alguien esperándoles en lo que quedaba de sus hogares.
Al no tener otro lugar a donde ir, Otto Frank llegó a la casa de su antigua amiga y protectora, Mid Gies. When the war was over, after months, Mr. Frank came back, but I did not give him the diary. I was waiting for Anne. Otto Frank sabía que su esposa había muerto en Auschwitz, pero tenía la esperanza de que Anna y Margot siguieran con vida. Luego de colocar anuncios durante meses, finalmente recibió la noticia que tanto había temido. Sus niñas habían muerto. No tenía nada más, pero Mid poseía algo que podía revivir el espíritu de Anna. El diario. I took all the papers out of my desk and gave it Mr. Frank, with the words, "That is from your daughter Anne. Can you understand how these men looked at me? Lost his wife, lost his 2 children. He had a diary. I did not know what to do with this man." Otto Frank meditó sobre el diario de su hija durante semanas. En sus páginas encontró a una niña de voz intensa, a quien no reconocía. The first thing he told me that he got from Miep the papers and that he didn't know his daughter. This is what he said to me. He was looking at her always as a little girl and she was grown up. Tú has sabido durante mucho tiempo que mi mayor deseo es ser una periodista y luego una escritora famosa. Después de la guerra, quisiera publicar un libro llamado El Anexo Secreto. Ya veremos si podré o no conseguir mi propósito. Finalmente, su padre logró verla como ella siempre había querido, como una escritora, y las palabras plasmadas en el diario casi lograron revivir a su hija. En 1947, Otto Frank cumplió el deseo de su hija al publicar extractos del diario en su libro titulado Het Achterhuis, o El Anexo Secreto. I read it, all of it. And I can tell you, at last I was happy. Because all the people came in. I saw all the people again. I heard their voices. I was happy. Otto Frank estaba impresionado por el efecto que el diario de Anna había causado en sus lectores y presentía que su mensaje llamaría la atención de muchas más personas. Pero ni siquiera Anna podía haber imaginado jamás que llegaría a tener un público tan extenso. Luego de la muerte de Anna Frank, en 1945, en un campo de concentración, su padre no tenía nada más que su dolor y el diario de su hija, lo cual resultó ser una combinación poderosa. Quiero seguir viviendo aún después de mi muerte. Por ello agradezco a Dios por haberme dado este don, el cual puedo utilizar para desarrollarme y expresar todo lo que llevo dentro. El don de Anna le otorgó una especie de vida después de la muerte, debido en gran parte al esfuerzo de su padre. La esperanza de Otto Frank era que las palabras de su hija pudieran prevenir cualquier repetición de hechos como los que ellos habían vivido, y pasaría el resto de su vida haciendo de Anna un símbolo, una causa, una institución. Every day I work and think of my people. You see, after the diary has been published, I received thousands of letters from young people. And my task is to speak to them, to write to them, not to forget that we have to work against prejudice and discrimination. That is my task. La visión optimista de Otto Frank sobre el trabajo de su hija encontró un público perfecto en los Estados Unidos de la era de posguerra. La edición estadounidense del diario de Anna, publicado en 1952 como El diario de una joven, se convirtió inmediatamente en un bestseller. 3 años más tarde fue un éxito en Broadway, ganador de un premio Pulitzer. En la obra, una de las frases de Anna se convirtió en la dramática línea final, y esas pocas palabras extraídas de un contexto un tanto más oscuro la convirtieron en la preferida sentimental de muchos y hacían parecer a Anna como una santa. A pesar de todo, aún creo que en el fondo las personas son realmente buenas. En 1959, Hollywood también representó a Anna como una joven mártir cuyas palabras parecían absolver al mundo de los crímenes de la guerra. I still believe, in spite of everything,
that people are really good at heart. Más adelante, muchos críticos objetaron el uso de esta única frase para caracterizar su visión del mundo. Why don't they quote this sentence from the diary? There's a destructive urge in people, Anne wrote, the urge to rage, murder, and kill. And until all of humanity, without exception, undergoes a metamorphosis, wars will continue to be waged. That's the exact opposite of, in spite of everything, I still believe that people are really good in heart. Does she contradict herself? Of course she does. She was a creature of moods like all of us. At one point she believed that, and another point she believed this, and she said to herself, if I go on believing in the destructive murders rage in people, I'm going to become a pessimist, and life won't be possible. So I have to go on believing that deep down there's something good in people. That's all. It was a necessity for her. It was not an absolute, unalterable philosophical truth. To the right in a few moments, at number 263, the third house from the corner, is the Anne Frank house, the house where she was hidden during... La historia de Ana hizo recordar a públicos de todas partes del mundo y motivó a cientos de miles de lectores a hacer una peregrinación al anexo secreto, el cual se convirtió en un museo en 1960. Bajo la dirección de Otto Frank, hasta su muerte en 1980, la casa de Ana Frank creció hasta convertirse en una organización internacional, esparciendo un mensaje de tolerancia dirigido especialmente a los jóvenes por medio de exhibiciones y conferencias, siempre a través de las palabras de Ana. She writes about all the things young children think about God, and about religion, and about nature, and about sex, and about relationship with your parents, and about anti-Semitism, and about war, and you can go on and on. Aún así, sin importar su relevancia, el mensaje de Ana jamás habría sido escuchado de no ser ella la gran escritora que fue. En 1986, su talento y carácter fueron revelados aún con mayor claridad con la publicación del manuscrito entero, seguido de una nueva y definitiva edición de su diario. En 1997, el nuevo material apareció en Broadway en una versión actualizada de la obra. She's not a saint. She was never a saint, but people had a feeling she was some kind of an idol. She's not. She was a real, 100% real girl like everybody else, like all the other girls, with the exception that she had a great talent for writing. There's nothing false about Anne. There's not a moment in that diary that's not absolutely honest. She never conceals, or if she does, then she goes back and does it again and tells the truth. She's just constantly digging for the truth, the truth, the truth. Fue su honestidad lo que la hizo la gran escritora que fue, lo que le permitió trascender sus circunstancias en la única manera que le fue posible. Fue su búsqueda de la verdad lo que le permitió vivir después de su muerte y lo que hace que su silencio sea aún más conmovedor. I'm sure she would love to be, if she had known that she would be famous. I don't know if she would have given her life for it. I often wonder what she might have become at an older age, or perhaps as an adult. We don't know. She really could have given a lot to mankind. So young as she was, she saw how to live. Anne was a sexy girl, and was a bright girl, and she was everything. She was a philosopher. She was a plain girl. I think that's the greatness in her. She had all the facets of what everybody wants to be. El escribir un diario es una extraña experiencia para alguien como yo. No solo porque nunca he escrito nada antes, sino porque me parece que en un futuro ni yo ni nadie estará interesado en las meditaciones de una niña de 13 años. Bueno, no importa. Siento ganas de escribir. Ana Frank escribió solo para sí misma, para esa parte oculta de sí misma que llamó Kitty. Jamás habría podido imaginar que en realidad estaba escribiendo para millones de personas en todo el mundo y hasta para generaciones que aún no habían nacido, creando un registro sobre una época en la que reinó la locura brutal. Y aún así, de alguna manera, la esperanza y la belleza sobrevivieron. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.